saludo para los pregoneros de todo mi corazón. Bienvenidos pregoneros a una transmisión más. No sin antes pues agradecer por el espacio que me están brindando, ese tiempo. Si les gusta la información, por favor, ayúdanos con un like, compartan la información para poder cada día ser más pregoneros. Pues la economía está viviendo momentos difíciles. Ante esto, muchas personitas que ya sabemos que quieren que les vaya a llamar al gobierno, ya se estaban frotando las manos y esperaban que el gobierno se endeudara. Ellos tenían la total seguridad que el presidente tenía que pues pedir un préstamo, y estamos hablando al Fondo Monetario Internacional, pedir ese préstamo para poder salir de esta crisis. Obviamente cada préstamo que se hace tiene sus intereses que tenemos que pagar y el presidente está muy consciente de ello. Un préstamo está involucrando que nosotros como mexicanos nos endeudemos. Sin embargo, pues tenemos un presidente capaz, un presidente muy inteligente, el cual siempre nos ha dicho que no, su afán no es endeudar más a México. Se sacó el as bajo la manga y dejó callado, o callados mejor dicho, a todas esas personas que no confiaban en él. En este caso les voy a mostrar, nada más para que se den idea, el de siempre, el que está atacando, que nada más se dedica a eso porque su ilusión es ser la oposición o la máxima oposición. Dada la crisis actual, este gobierno también tendrá que recurrir al endeudamiento. Es lo correcto para poder resistir un impacto de la recesión, sobre todo cuando ya se usó un gasto corriente a la mitad del fondo de reserva creado para estas contingencias. Pues no sucedió, señor. El presidente, el día de ayer, o más bien hace unos días, firmó en el diario oficial de la Federación un decreto en donde se van a extinguir los fideicomisos públicos sin estructura orgánica. Estos fideicomisos se crearon pues como reservas para poder subsanar en cierta forma algunas pues dependencias que en su momento necesiten de un fondo. Es un dinero que está ahí guardado, es un dinero que ellos tenían ahí reservado, simplemente no se utilizaba, en unas fases no se utilizaba, pero eso sí, es un dinero que año con año se le destina un presupuesto. Aquí les dejo una tablita en donde nos muestra un ejemplo de cómo se iban destinando, y aquí lo dice, recursos asignados para los fideicomisos, 2017, 2018, 2019. Como pudimos ver, el presidente de la República los bajó. Como lo podemos ver, en el 2019 bajó. Eso es una de las cosas que el presidente pues también no quería pues obviamente hacer. Ya vemos ahí en el 2017 y 2018 cómo fue aumentando. De aquí lo comenta, hay una disminución del 39%. No se explica cuáles son los fideicomisos, solamente se dan los recursos o a cuáles de estos se fueron aumentando. Esto es en general. Este fideicomiso, o más bien de los 308 fideicomisos que hay, el presidente mandó a extinguir 281 fideicomisos. Con esto se va a tener una recaudación de 250,000 millones de pesos. Ahora díganme ustedes, a tener un dinerito que se destinaba, y eso sí, algunos gobiernos lo utilizaban para diferentes obras de infraestructura, sin rendir cuentas. Ahora díganme ustedes, ¿qué conviene? Que el presidente, digo, si hubiese sido otra persona, endeudarnos o tener un dinero que también es parte del erario público y se van a fideicomisos. Ahí es donde entra pues la opinión de cada uno de ustedes. El presidente pues obviamente no va a endeudar. Si está el dinero ahí se puede utilizar. De igual forma, aquí hay una página para que sea un poquitito más explícito. Y lo comenta, gobierno extingue 281 fideicomisos para echar mano de 250,000 millones de pesos. A través de un decreto publicado en el diario oficial de la Federación, el presidente pide que el dinero se concentre a más tardar el 15 de abril. Es un dinero líquido, que el dinero
que el presidente, perdón, va a poder utilizar de manera, pues, ahora sí que directa, rápida. Obviamente esto va a ser designado para el manejo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí lo dice, el 15 de abril en la Tesorería de la Federación para poder reforzar programas sociales. Ese es un punto, ahorita les voy a decir para qué, y el presidente también lo recalca, para qué va a utilizar este dinero, que los 281 fideicomisos representan el dinero que él se había comentado. Con eso él dice, podemos reunir en total solo los 250,000 millones de pesos. El presidente de la República comenta que con estos recursos él podrá realizar estas 4 propuestas. 1, fortalecer todos los programas sociales que el presidente pues está echando mano. De igual forma, reactivación económica y otorgar crédito pues a todas estas empresas que se van a ver afectadas con esta pandemia. Apuntalar Pemex ante la caída de los precios del petróleo. Pagar deuda pública. Entonces, ya rompimos el molde neoliberal y no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Nada de que el llamado a la unidad y el plan para enfrentar la crisis y el apretarse el cinturón, que el pueblo se apriete el cinturón y ni modo, es un trago amargo, pero va a pasar. Tú aguanta, mientras unos cuantos se enriquecían con el sufrimiento de la mayoría de la gente. No, nada de eso. Sé que están desconcertados, porque siempre la costumbre, lo recurrente, era que ante estas crisis, ahí va el plan para contratar deuda. Pues estoy haciendo todo lo que sea posible para no contratar deuda. Porque imagínense si endeudamos al país. No. Y tenemos muchos recursos. Es que imagínense cómo estaba el gobierno. En el 18, les pongo el ejemplo, el último año del anterior gobierno, la presidencia de la República ejerció 3,600 millones de pesos y nosotros ejercimos 800. De 3,600 a 800. Otro ejemplo, lo repito, aunque a mis adversarios o malquerientes les entre por un oído y les salga por otro, ofrezco disculpa. Voy a firmar el acuerdo. Devolvemos los tiempos oficiales a estaciones de radio, canales de televisión, porque un gobierno que mantiene comunicación permanente con el pueblo, un gobierno del pueblo, no necesita de propaganda. Pues resulta ser que existen lo que son los tiempos oficiales. Esto causó mucha polémica porque tanto el poder ejecutivo, legislativo y judicial cuenta con un tiempo gratuito que se debe transmitir tanto en televisión como en radio. Pero mis estimados pregoneros, aquí les voy a explicar por qué no es un regalo, sino simplemente el presidente de la República da a entender
que no quiere tener ninguna relación con esas televisoras que en su momento, y como sabemos, se encargaban de difundir información falsa, que recibían dinero por parte de gobiernos anteriores para poder pues dar esta información que era pues conveniencia de ellos. Ahora voy a tocar un punto para que vean cómo es que desde gobiernos anteriores ya se estaba vendiendo, o más bien se hacía muchísimo negocio. Anteriormente, el gobierno tenía el 12% de estos tiempos. Para entrar en detalle, desde el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, se daban cuenta que las televisiones o la televisora era como que una entrada directa hacia el público para poder pues tener publicidad, para poder dar mensajes, y se pactó tener el 12%, que en ese tiempo equivalía más o menos a 180 minutos al día, sin tener que pagar un solo peso. ¿De dónde sale esos minutos? Cada empresa que se dedica a este ramo, aparte de los impuestos que tiene que pagar, como ya sabemos, tenían que pagar un impuesto del 25%, el cual se resumía de que lo podían compensar en lugar de dinero, pues en especie. En especie, pues obviamente, pues yo te transmito y no te cobro ningún peso. Ahora, 180 minutos. Les voy a tocar un año que fue muy importante, en donde empezó a verse pues ahí la tranza, y estoy hablando del 2002. Ahí, en el sexenio de Vicente Fox, hizo un decreto en el Diario Oficial de la Federación en la noche, para que nadie lo pudiera juzgar, para que el señor hiciera de las suyas, a lo cual también se le llamó en su momento un decretazo. Pues bajó ese 12% a un 1.25%, es decir, que lo redujo a 18 minutos de televisión y 35 minutos de radio. Ahora bien, ahí se especuló que hubo una negociación por parte de Marta Sagún con algunos funcionarios de Televisa y otras pues cadenas que se dedican a esto. Obviamente, esos minutos que se estaban perdiendo, estas empresas lo podían utilizar pues para comerciales. Como sabemos, el tiempo en televisión y sobre todo en comerciales genera mucho dinero. Y oh sorpresa, después de haber regalado todo ese tiempo, resulta que se dispararon los gastos en publicidad. Qué ironía, ¿no? Qué ironía tener el tiempo, lo regalas y luego les pagas para poder salir, para poder promocionarte, para tener publicidad. Pero pues ya lo sabemos, aquí, o más bien, ahorita lo sabemos, pero en su momento lo que había era pues negocio y manera de poder sacar dinero. Obviamente ahí se vio muy beneficiado pues Vicente Fox y también los sexenios que le siguieron. El presidente solamente tuvo un error, y eso sí lo voy a comentar, y es que generalizó el término. Él comentó tiempos oficiales. Cabe recalcar que estos tiempos oficiales se dividen en dos. Están los tiempos fiscales y los tiempos de Estado. Los tiempos fiscales son los que le corresponden al poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y los autónomos, hablando, pues ya sabemos, pues de las instituciones como puede ser el Instituto Nacional Electoral. Cada uno pues dispone de su tiempo y el presidente solamente hizo un comentario. Él renuncia a su tiempo fiscal. Él está dando ese tiempo para que estas empresas lo puedan utilizar pues para poder hacer comerciales o destinarlos y tener algún ingreso ahí. El presidente está totalmente de acuerdo, o más bien él está totalmente seguro que con las redes sociales, con el impacto que el presidente tiene en las mañaneras, es más que suficiente para poder informar, para que la gente esté al día de todo lo que ocurre, para que él dé sus informes diarios. Ahí podemos ver por qué es muy inteligente el presidente de la República. Por eso creó dichas conferencias. Por eso él está semana con semana haciendo las giras, porque él no necesita de esas empresas, no necesita de esas radiodifusoras
para poder hacerse propaganda, para poder hacerse publicidad. Él comenta las redes sociales, es un instrumento muy importante. Ahí entramos nosotros para poder dar la información clara y precisa. No necesita, y les vuelvo a recalcar, de estas empresas que muchos años desangraron de manera viciosa, amarillista y beneficio de otras personas. El presidente yo lo veo aquí con el afán de pues hacerse un lado, y eso sí, tal vez sí está regalando tiempo para que ellos puedan meterlo pues en publicidad y ganar muchísimo dinero, pero tiene su porqué. La industria de la radio y la televisión está pasando por un mal momento. Porque han bajado sus ingresos en general. Y nosotros no podemos darles dinero para publicidad, como era antes. Se ha reducido considerablemente y se va a reducir aún más el gasto de publicidad. Entonces, con esta medida, ellos van a poder comercializar esos tiempos y son ingresos que les van a ayudar a mantener sus empresas y sobre todo a mantener el trabajo de muchos quienes laboran en esta industria. Entonces, mis estimados pregoneros, de igual forma, por si quieren checar, les voy a dejar más, voy a abrir esta página y aquí te lo informo. Al señalar que su gobierno no requiere de la propaganda, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy firmará un convenio con empresarios de radio y televisión para devolver los espacios oficiales dedicados al Ejecutivo Federal. Como ya les había comentado, estamos hablando alrededor de 18 minutos diarios y 35 minutos que se destinan a la radio. Y bueno, pregoneros, espero que les haya gustado la información. Ya saben, este canal es para darles la nota, dar las noticias de la manera pues más adecuada, sin amarillismo. De igual forma, ustedes pueden opinar, es un canal libre. Si les gustó la información, acuérdense, un dedito arriba, su pulgar, un like, que nos ayuda muchísimo. De igual forma, pueden compartir la información para que cada día podamos ser más pregoneros. El canal lo conforman todos ustedes. Ustedes son los verdaderos pregoneros. La información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión. Bye bye.